Hola, ¿cómo estás? ¿Tuviste alguna vez que hacer una presentación oral en tu trabajo, en la escuela en su momento, en la facultad si estudiás? Te hago una pregunta. Cuando hacemos una presentación oral en público, cuando nos tenemos que parar delante de otras personas a hablar, ¿qué es lo más importante que tenemos que proyectar? Eso que no puede faltar bajo ningún punto de vista. Normalmente cuando hago esta pregunta me responden distintas cosas. Me hablan de seguridad, me hablan de carisma, me hablan de presencia, me hablan de un montón de conceptos que para mí todos son válidos, ¿sí? Pero que si de alguna manera los tuviese que englobar en un único término, en un único concepto, me gusta hablar de credibilidad. Creo que lo más importante cuando hablamos en público es ser creíbles. Porque por un lado, si sabemos lo que estamos diciendo, nuestro mensaje va a llegar mucho mejor. Pero no solo eso. Si a veces decimos una información que es errónea, equivocada, sin mala intención, pero que no es del todo precisa, cuando somos creíbles, el mensaje llega igual. El mensaje llega de todas maneras a nuestro público. ¿Crees que estoy exagerando? Mira, te invito a ver este video de un expresidente de Argentina. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Y qué te pareció? Acá no vamos a hacer ningún juicio de valor acerca de este presidente ni sobre su gobierno, ¿sí? No estamos hablando acerca de preferencias políticas, no tiene nada que ver. Pero sí es importante hablar acerca del discurso, acerca de eso que estaba diciendo. Una locura total, a todas luces una locura total. En la época en la que este expresidente hizo su discurso, Internet era algo incipiente, los celulares eran de este tamaño y solamente servían para hacer llamadas. Imagínense si íbamos a poner una persona desde Argentina hasta Japón o Corea en 1 hora. Nos parece loco en esta época, imagínense hace cerca de 25 años atrás. Ahora, ¿cómo es posible que cuando dijo eso en público nadie lo haya abucheado, nadie le haya tirado nada, nadie lo haya cuestionado? Bueno, hay una razón para eso. Y es que este expresidente cuando hablaba en público era muy creíble, ¿sí? A lo mejor estaba diciendo una barbaridad, pero la forma en que lo decía nos sembraba la duda y nos quedamos preguntándonos, ¿será verdad lo que está diciendo esta persona? ¿Será posible? Bueno, eso tiene que ver con este concepto del que estábamos hablando, el ser creíbles cuando estamos hablando en público, aun cuando podemos llegar a estar diciendo algo erróneo o totalmente equivocado, como era este caso. Ahora, muchas personas creen que la credibilidad es un concepto etéreo, es algo que viene con nosotros cuando nacemos, es difuso, no se sabe bien qué es, se es o no se es creíble. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. El ser creíble es algo que se puede construir y desde mi perspectiva está basado en 4 pilares fundamentales. El primero es conocer la temática, saber sobre lo que estoy hablando. El segundo, manejar el arsenal comunicacional. El tercero, quizás el que más le interesa o afecta a la mayoría, que es controlar el miedo escénico, el miedo a hablar en público. Y el cuarto es poner foco en el público, en la audiencia que tenemos enfrente. Dominar el tema del que estoy hablando es una de las primeras cosas que hace la credibilidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, imagínate, siempre es mucho más fácil ser creíble respecto de las cosas que dominamos, que sabemos de qué se tratan, ¿sí? Que conocemos en detalle, que esas cosas que por ahí tenemos 2 o 3 conceptos atados con alambre y simplemente estamos tratando de articularlos en público. Es mucho más fácil llegar a las personas que te están escuchando cuando vos sabés de lo que estás hablando. Pero hay algo más por lo que es importante. El público, normalmente, se acerca a escuchar un mensaje, no a escuchar al mensajero. Hay gente que está poniendo su tiempo, su valioso tiempo, para escuchar eso que tenés que decir, pero rara vez vienen a escucharte a vos. Son muy pocos los presentadores o los oradores que tienen convocatoria por sí mismos, independientemente del tema del que estén hablando. Normalmente se acercan a una presentación porque les interesa el tema en cuestión. Una presentación acerca de oratoria, acerca de cocina, acerca de ingeniería nuclear, sea lo que sea, casi siempre las personas se acercan a escuchar una presentación porque el tema en cuestión les llama la atención, no porque el mensajero les llama la atención. Entonces, la mejor manera de honrar ese público y por lo tanto acercarnos a ellos, ser creíbles, es dominar la temática. Ese es el primero de los conceptos. El segundo de los conceptos que hace la credibilidad
es manejar el arsenal comunicacional. Y muchas de las personas que se acercan a tomar talleres de oratoria lo hacen por esto, para dominar esto. ¿Qué es el arsenal comunicacional? Es cómo proyecto la voz, cómo muevo las manos, cómo me desplazo a través del lugar, ¿sí? Cómo realizo el contacto visual con los participantes, todos esos elementos que hacen específicamente al orador. En la medida que los conozca y los ponga en práctica, va a ser mucho más fácil conectar con el público y ser creíble. El tercero de los conceptos tal vez sea el más importante de todos. O no sé si es el más importante, pero es el que más preocupa a la mayoría, que es controlar el miedo escénico. Es muy raro encontrar personas que no sientan algún tipo de miedo a la hora de hablar en público. Para que tengas una idea, es tan común que hasta tiene un nombre, se llama glosofobia. Y en los listados o en las encuestas que se hacen sobre los mayores temores que tiene la gente, aparece siempre rankeado entre los 2 o 3 primeros, incluso por sobre la propia muerte. La gente tiene más miedo a hablar en público que a morirse, así que imagínate si será un tema importante para trabajar. Acá hay algo importante que a mí me gusta plantear, siempre. Yo digo, a todos en algún punto nos da un poquito de miedo hablar en público, pero me hago esta pregunta. ¿Qué pasaría? Imagínate esta situación. Ponete en esta situación que te voy a plantear. ¿Qué pasaría si estás en una sala con, no sé, 20 personas, ¿sí? Una sala en la que están reunidos hablando de algún tema en particular, y de repente esa sala se empieza a incendiar y vos sos la única persona que sabés dónde está la salida? Claro, la respuesta fácil es decir, me voy corriendo. Pero sabemos que seguramente no sea eso lo que vas a hacer. Lo más probable es que en ese momento te olvides de tu miedo a hablar en público. Te olvides de pensar cómo voy a hablar, que si lo hago bien, que si lo hago mal, que si uso las palabras correctas. Y lo más probable es que te pongas a los gritos a dar indicaciones de para dónde tenemos que ir, caminar agachados para que el humo no nos asfixie, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que lo hagas. ¿Y sabes por qué es? Porque en ese momento hay algo mucho más importante que vos mismo. Una de las principales fuentes que hacen al miedo escénico, al miedo a hablar en público, es que ponemos demasiada atención sobre nosotros mismos. Creemos que la gente viene a vernos a nosotros, cuando no es así. Vienen a escuchar lo que tenemos que decir. Entonces, en el momento en que vos podés conectar con la importancia que tiene ese tema para vos y dejás de lado tu propia persona, tu ego, lo haré bien, me pararé mal, me expresaré de esta manera, qué pensarán si muevo las manos de esta forma o de la otra, y te olvidás de eso, cualquier persona puede hablar en público. Siempre me gusta compartir este ejemplo. Esto es algo que me pasó de verdad hace algunos años en una provincia del norte de la Argentina. Estaba dando un taller de oratoria, como siempre hago, y a mí no me gusta forzar a nadie a pasar a hablar en público. Yo los invito a todos a hacerlo, pero quien no quiera, quien no se sienta cómodo, no tiene la obligación de hacerlo. En una de esas había una señora que se sentaba al fondo, éramos como 50 personas, que en un momento le pregunté su nombre y me dijo muy tímidamente que se llamaba Juanita. ¿Sí? No se llamaba Juanita, pero estoy usando este nombre para no revelar su identidad. Y muy tímidamente, mirando hacia abajo, me dijo, me llamo Juanita. Naturalmente Juanita casi no tuvo participación durante toda la actividad, pero en un momento durante el segundo día del taller los invité a hacer una presentación. Y un señor, corpulento, ya entrado en años, cerca de 50, 60 años, pasa al frente y hace una presentación maravillosa que nos conmovió a todos. Nos contó que en esa organización donde yo estaba trabajando tenían un programa con el cual juntaban fondos y juntaban recursos para ayudar a una escuelita carenciada que quedaba en las afueras de esta provincia, de esta ciudad, perdón, en la que estaba. Y la verdad que fue una presentación muy conmovedora, ¿sí? Nos contó cómo los chicos compartían las pocas cosas que se les podían dar, lo generosos que eran, lo agradecidos que eran. Y la verdad que muchas personas hasta nos llegamos a emocionar de lo que nos contó este señor. Pero lo mágico llegó al final. Cuando este hombre estaba terminando su presentación, y estábamos todos muy emocionados, muy conmovidos por lo que decía, dijo, nada de esto hubiera sido posible, ni sería posible, sin la ayuda de mi querida amiga Juanita. Bastó que este señor la mencionara y dijera que su ayuda era de relevancia para poder colaborar con esta escuela, que Juanita salió expulsada del asiento como si lo hubieran eyectado. Sola, sin que nadie la llame, se vino al frente y nos empezó a contar todo lo que hacían en la escuela, cómo podíamos participar, cómo podíamos hacer para donar recursos si queríamos donarlos.
Y estaba emocionada de una forma que hasta compartió su teléfono celular. En ese momento yo la miré y le dije, Juanita, pero menos mal que tenías miedo a hablar en público. Cuando se lo dije, se paralizó. Tomó conciencia de lo que estaba haciendo. Fue, ¡ah! No podía creer lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó? Para Juanita era tan importante ayudar a esa escuela que se olvidó por completo del qué dirán, de si lo iba a estar haciendo bien o lo iba a estar haciendo mal. Y sin que nadie la llame, pasó al frente y habló delante de 50 personas. Y esto lo podemos hacer todos. Basta con que conectemos con la importancia de ese tema, por qué esto es importante para mí, y créeme que cualquiera de nosotros puede hablar en público. Todos tenemos la capacidad. Y el último de los conceptos que hace a la credibilidad es poner el foco en el público, el foco en mi audiencia. O sea, acá hay gente que nos viene a escuchar, que pone su tiempo para escucharnos. Y lo más importante es tratar de ayornar o armar nuestro mensaje para que se ajuste a las necesidades de esta audiencia. Obvio, hay técnicas para esto. Te las voy a compartir en otro video, ¿sí? Pero no venir con una presentación genérica, sino armarla lo mejor posible para que esa audiencia se lleve eso que viene a buscar. Y además te quiero compartir un secreto, que por ahí no lo sabías. Todas esas personas que te están escuchando no quieren que te vaya mal, quieren que te vaya bien. Son hinchas tuyos, están a favor tuyo, quieren que tu presentación salga bien. ¿Sabes por qué? Porque si haces una mala presentación, quienes pierden el tiempo son ellos. Imagínate una presentación que vos vas a hacer en la que el público está esperando, quiero que a esta persona le vaya mal, que haga la peor presentación de su vida. ¿Quién pierde el tiempo? ¿Sí? Entonces el público está a favor nuestro y es mucho menos exigente de lo que creemos. Lo importante es amigarnos con esta idea. Así que estos son los 4 conceptos que quería compartir con vos que hacen a la credibilidad. Si te gustó el video, si te interesa saber más, te pido por favor que lo comentes, ¿sí? Que me lo pongas en los comentarios. Y en otros videos que voy a hacer más adelante, voy a compartir herramientas específicas para que puedas desarrollar tus habilidades para hablar en público.